Te voy a pasar el audio, ya los pasó Ernesto esta mañana, pero hay varias advertencias sobre el tema endeudamiento, ¿no? Sobre esta decisión del gobierno de seguir adelante manteniendo este cambio, este tipo de cambio, sin acumulación de reservas. Hay una nota de Leandro Renú, que ojalá podamos charlar un poquito con él para ampliarlo, en base a un informe de la consultora Vectorial, que da algunos números realmente impactantes. La suma de todo lo que tomó de deuda Luis Caputo ya está casi por encima de los 45.000 millones de dólares que se tomaron con el Fondo Monetario en la era Macri, donde también el que coleccionaba deuda era el propio Caputo, era un Caputo que era criticado duramente por Javier Milei en aquel momento. En este caso no, es un Caputo al que el presidente califica como el mejor ministro de Economía de la historia. A ver, hasta ahora Caputo pidió 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, llegaron hasta ahora 12.000 millones, 10.000 millones de dólares de deuda en dólares, pero que suscriben pesos vía el BOPREAL, el peor endeudamiento porque no suma reservas, suscribe pesos y devuelve dólares, 1.000 millones del Bonte 2030, que se reabrió por 500 millones más en estos días, además de haber prometido Caputo suscribir otros 7.000 millones antes de fin de año. A ver, la cifra es realmente impresionante. Ya se había tomado en enero un préstamo en dólares de los bancos por 1.000 millones de dólares, a los que se sumó este miércoles pasado otro repo por 2.000 millones de dólares. Además, Caputo le pidió a organismos internacionales como el BID, la Cooperación Andina de Fomento y el Banco Mundial 8.000 millones de dólares. Del total de toda esta deuda, unos 38.000 millones se tomaron en los últimos 6 meses. 38.000 millones de dólares en los últimos 6 meses. Cuando el gobierno de Javier Milei empezó a ver que había una pérdida, una salida de dólares. En definitiva, se está tomando deuda para sostener el tipo de cambio, y se sostiene el tipo de cambio para que no se disparen los precios y que los precios, en ese caso, no generen más inflación y, por supuesto, cuando hay más inflación, ustedes saben, mayor descontento, menores chances electorales. Es decir, se está pagando con deuda. Ah, mira, acá lo tengo a Renú, qué bueno. Se está pagando con deuda, de alguna manera, una campaña electoral. Yo lo simplifico, pero le voy a pedir ayuda a un especialista que es Leandro Renú, además columnista integrante del programa de la tarde que conduce Ernesto Tenenbaum y Noé Barral Grijera. ¿Cómo estás, Leandro? Reinaldo 7KC. ¿Qué haces, Rey? Buen día, ¿cómo estás? Me interesó mucho tu nota. Vos sabés que nosotros, un poco en broma, pero en realidad en serio, decíamos que Caputo merecía ingresar al Guinness de los récords por la capacidad de endeudar a un mismo país. Yo no sé si tiene algún antecedente histórico, pero más allá de la broma, esto está ocurriendo. Sí, efectivamente. Ahí tengo un poquito de eco, si se puede corregir. A ver, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Bueno, a ver, el tema es que esta es la discusión de fondo sobre el modelo económico, porque lo dice, por ejemplo, lo decía Melconian el fin de semana, lo dice Emanuel Álvarez Agis, que este sistema no funciona sin la tarjeta de crédito, porque además, vos fíjate que en esa nota que yo publiqué hay otro dato que es muy fuerte, que es que este proceso de toma de deuda se da además con el campo liquidando a niveles récord. El campo liquidó 27% más, tiene 14.000 millones de dólares en lo que va de este año, y le quedan todavía entre 13 y 15.000 millones de dólares más. Es decir, el campo te inyecta 30.000 millones de dólares, vos, aún sobre la plata del blanqueo, que fueron, porque nos olvidamos rápido de las cosas, pero recordemos que hubo un blanqueo de 20.000 millones de dólares. Que fue muy exitoso. Es una parva de plata, claro. Entonces, todo esto se monta en un escenario en el que claramente se empieza a ver que la balanza comercial y la turística te empiezan a sacar una parva de divisas por el tema del congelamiento del dólar. Vos fíjate que Cristian Buteler, que es un economista que inclusive admitió haber votado a Milei, ponía en las últimas horas un video de hincha de Boca comprando en una Adidas de Miami, y decía: acá se va el repo de 2.000 millones de dólares de Caputo.
se está viendo un desfasaje muy, muy grande entre la realidad y el precio del dólar oficial, que hace que vos tengas una balanza turística te estás perdiendo entre 9.000 y 10.000 millones de dólares por la balanza turística, sin contar lo que tenés que pagar de importaciones por la balanza comercial. Todo esto para mantener el tipo de cambio a raya y que es el gran driver de la desinflación, ¿no? Al fin y al cabo esa es la discusión que dan todos los economistas sobre este tema, digamos. Este proceso de endeudamiento es para inundar la plaza de dólares y mostrarle al mercado que vos tenés con qué reaccionar o con qué sostener este tipo de cambio. Esto, además, es casi calcado el esquema de Macri. Yo ahí en la nota pongo algunas textuales de la conferencia de Caputo en el año 2018, explicando la deuda con el Fondo Monetario, y la explicación es la misma que dan hoy. Entonces, digo, ahí está, me parece, la cuestión de fondo. A ver, ¿por qué el gobierno, te hago una pregunta como básica, ¿no? Porque el gobierno se está metiendo en un bolonqui acá, ¿no? Seguimos tomando deuda, en algún momento hay que garpar esta deuda, no es que no la pagás. ¿Qué opciones tendría racionales? Porque uno ve, por ejemplo, que Melconian dice algo que es bien inquietante, dice, estos tipos tienen la deuda en la sangre, o sea, lo entienden como, sí, que es lapidaria la frase, ¿no? Como que entienden solamente este camino. ¿Hay otros? Sí, hay otros, pero no con este equipo económico. A ver, para ser justos con una cosa, vos acordate que en la época de Cristina la inflación estaba contenida por una serie de razones. Una de ellas era la cuestión tarifaria. Vos pensás que por eso digo que hay recetas distintas para el mismo programa. O sea, para lograr el mismo objetivo electoral, si querés. Porque acá estamos hablando no de un programa económico, estamos hablando de un objetivo electoral de corto plazo. Cristina decía, si yo pongo el precio de las tarifas que tiene que pagar la gente, y me van a empezar a putear, básicamente. Y Milei, con otro esquema distinto a nivel económico, está diciendo más o menos lo mismo. Vos fijate que hay un dato que es lapidario. Cuando el gobierno se empieza a quedar sin dólares en marzo, antes del Fondo Monetario, en solamente 15 días la inflación salta al 3,7%, y las consultoras decían, che, miren que se va a ir al 5%. O sea, eso pasó en 15 días cuando te quedaste sin dólares. Por eso el gobierno dice, miren, a mí no me importa lo que me digan ahora, yo necesito traer volumen de plata a como dé lugar. Fíjate que se desmanteló la semana pasada la única medida que había para que no se fuguen capitales golondrina, que era esta especie de parking, que es el nombre técnico para que los fondos que entran se queden 6 meses. Bueno, eso no está más. Eso lo que muestra es que vos estás diciendo, miren, hagan lo que quieran, pero traigan la plata. O sea, si quieren traerla, traerla y llevársela al otro día, que lo hagan. Que lo hagan. Pero bueno, esto no es análisis político, no una cuestión de juicio de valor. Digamos, si vos trajiste a este equipo económico que juega así, si vos tenés un mediocampo que juega con doble 5, no es lo mismo que un mediocampo que juega con un 5 y un 8 habilidoso. O sea, son cosas distintas para el mismo objetivo. O sea, acá lo que hay es un equipo que es un equipo de especialistas y ex banqueros, que su expertise es este. Claro. Vos fijate que Caputo prácticamente no habla de microeconomía. O sea, vos lo escuchaste alguna vez al ministro diciendo, bueno, cero. Pero de cosas básicas. Entonces, cuando vos ves y Milei tampoco habla mucho de eso, O sea, vos no lo escuchás a Milei diciendo, che, la gente ahora va a poder comprar en vez de 3 litros de leche, 10 litros de leche. O sea, no habla en esos términos. Por eso lo que digo es un objetivo netamente electoral. Por ahora, en la foto, la desinflación ocurre. El problema es que si vos lo ves en el espejo con el 2018, esto, y vos hablas con empresarios y te van a decir lo que yo te estoy diciendo. La duda es qué pasa después de octubre. O sea, porque suponete que vos ganás la elección, que es muy probable que Milei la gane, como la ganó Macri en el 17. ¿Y después qué viene? O sea, ¿qué es lo que pasa después de eso? Porque te distorsiona todo. Vos, a la vez que tenés dólar clavado, tenés empresas que están cerrando o empresas que tienen balance negativo, empresas muy, muy relevantes. El fin de semana fue noticia Kimberly-Clark, que es una empresa de pañales que cerró una planta en Pilar echando 200 personas. Entonces vos decís, acá empieza a verse un desfasaje que, además, insisto, yo trato de ver qué es lo que piensa la gente que piensa parecido a Milei, y están advirtiendo también sobre esto. Cavallo creo que el fin de semana también escribió un artículo sobre el tema del proceso de deuda. Constantini también, ¿no? Deslizó alguna crítica. Constantini también. Y ojo que lo que yo puse ahí es deuda en dólares, O sea, esto no computa el endeudamiento en pesos, que se da aparte de todo esto. Entonces, lo que digo es, este es el modelo, es la discusión sobre el modelo económico de Milei,
y la sustentabilidad de ese modelo económico al fin y al cabo. Ahora, Lean, ¿qué tal? Walter Garbarino te saluda. Te juego un poco de abogado del diablo del gobierno, y el gobierno te puede llegar a plantear hoy que parte de esta deuda en realidad se está tomando para refinanciar deuda que ya venía, como hacen otros países que no pagan taca toda la deuda, sino que tratan de refinanciar estos bonos, y que en el peor de los casos están haciendo un puente hasta la llegada de más dólares que pueden venir a través de Vaca Muerta, del RIGI, y que lo que tenés que ver no es el volumen de deuda, sino la sostenibilidad de la deuda que se está tomando. Sí, yo te diría que Vaca Muerta le aportó, que fue una discusión que también se dio en el último tiempo, cosechó en el último tiempo 5.000 millones de dólares, que es una parva de plata. Ahora está en un proceso de crecimiento muy vegetativo Vaca Muerta, pero eso es otra discusión. En el mismo momento se te fueron 9.000 millones por la balanza turística. O sea, mantener el dólar en el precio que está es irracional para cualquier proceso. Entonces, vos me podés decir, bueno, ¿qué otra forma tiene de acumular dólares? Y el gobierno dice, bueno, lo iba a hacer vía el RIGI, pero el RIGI no tiene ni 11 proyectos metidos. O sea, claro, y hay un proceso de inversión que no está completo. Todo va más lento, sí. Claro, el otro día Fausto Spotorno decía, ojo que acá también se acaba de correr una de las excusas que era para la no llegada de inversiones, que era el riesgo político. Digamos, con Cristina presa vos el riesgo político latente no lo tenés más, o al menos si ese era el riesgo político que vos tenías, hoy no lo tenés. Y aún así la llegada no la tenés de inversiones. Claramente acá hay una situación que yo podría considerarte dentro de la situación de deuda el tema de los bopreales, que son los títulos que hicieron por la deuda de importaciones que venía del gobierno anterior. Pero el resto, o sea, pedirle al Fondo Monetario 20.000 millones de dólares, que es la mitad, un poquito menos de la mitad de lo que le pidieron a Macri, lo que pidió Macri en el 2018, cuando vos tenés una perspectiva de que Vaca Muerta explote, de que vengan inversiones, etcétera, eso no entra dentro de la refinanciación, entra dentro del dólar barato. Y fíjate que además se ve en cosas diarias. Vos vas a comprar un carrito de supermercado con 500 lucas y no te alcanza. Ahora, con 500 lucas vos podés comprar una computadora. Claro. O podés comprar un televisor con 300.000 pesos y vas al supermercado si tenés una familia tipo con 300 lucas y no comprás para todo el mes. O un pasaje a Miami vale un millón de pesos, vale un pasaje a Miami. Que en relación con lo que vale la comida no tiene ningún sustento. Lean, ¿cómo te va? Fede Yanes te saluda, buen día. ¿Qué hace, Fede? Te imagino expectante para las 7 de la tarde, pero estamos hablando de economía y no de fútbol. No, se habla mucho de este dique de contención hasta las elecciones, de que están pisando el dólar, de los distintos préstamos que se van tomando. Vos mencionabas el tema de los bonos. Pasan las elecciones y... Bueno, esa es la pregunta del millón. Claro. Yo lo que siempre descarto es, porque hay un sector de la política que dice, se viene un estallido como tal cosa. Yo no veo eso, digamos, que se produzca. Sí veo algo parecido a lo que pasó con Macri, que es que, porque la variable tipo de cambio fijo vía inundación de endeudamiento, lo que te sostiene agarrado es el tema de la inflación. O sea, este gobierno, como se obsesiona con una inflación cero, está obligado a que no se le despegue mucho de eso. Yo estaba viendo, y ahí en la nota creo que lo puse ahí, dos consultoras, una de Equilibra, que es la de Martín Rapetti, y la otra, la de Federico Pastrana, que es otro economista joven muy interesante, que midieron para junio hasta ahora una inflación de entre 2,2 y 2,4. Eso, cuando vos tenés la variable tipo de cambio atada, es un dato muy malo. Digamos, uno puede decir, bueno, contra la desaceleración de Massa desde el 12,5, uno dice, bueno, eso es bueno en la perspectiva. Ahora, cuando lo ves como con las variables que tenés atadas, decís, che, es muy alta la inflación. Porque además recordemos que el 2,2 se compone de una serie de elementos en un indicador que no pondera tanto los servicios. Entonces, cuando vos tenés las variables atadas, y sobre todo el tema salarial, para mí lo central es el tema salarial hoy. Si vos tenés ingresos reprimidos y el gobierno estableciendo una paritaria por debajo de una inflación que ya está discutida, tenés un problema más serio para adelante. Ahora, si eso es un estallido, yo creo que no. Sí creo que se va a generar un esquema de mayor empobrecimiento y una inflación que el problema con Milei es que si Milei se obsesiona con la inflación cero. Si Milei dijera yo bajé la inflación y puede andar por acá entre 2 y 3% varios meses, nadie le diría nada. Claro. O sea, puede ser una inflación mucho más baja que la que tenía Massa. Se le transformó en un argumento electoral y quedó preso de eso, ¿no? De alguna manera. Bueno, pero como dice Manuel Álvarez Agis, dice en Argentina puede pasar algo que es inédito. La inflación puede llegar a ser cero y a la gente la guita no le va a alcanzar igual.
O sea, porque eso lo que grafica es cómo vos llegaste a la desinflación, que es la discusión de fondo de toda esta historia. Pero insisto lo mismo, estas son opciones de la política. Cada gobierno ha tratado de llegar con la inflación atada a todas las elecciones. O sea, Claro. Milei no es una novedad en este sentido. El problema es que venimos de deuda sobre deuda. Vos fíjate que hasta a este gobierno lo condicionó la deuda del macrismo. La deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario es letal para todos los gobiernos de acá 50 años. O sea, pues es una deuda que no se puede pagar. Claro. O sea, vos fíjate que Milei la está refinanciando y sobreendeudando. Entonces es una pelota que no desarmás más. Y recordemos que Macri había pedido 57.000 millones. Sí, y le dieron no finalmente 45 porque sí. quedó ahí. Menos mal. Leandro, muchísimas gracias por tu participación. Recomendamos tu nota y tu trabajo en general. Muchísimas gracias. Abrazo, Rey, abrazo a todos. Chau. Leandro Renú, periodista especializado en economía. A la tarde lo pueden escuchar en Que no panda el cúnico, el programa que hacen